Hola, soy Tito Robert y estamos en el entrenamiento de candidatos a misioneros del Centro de Formación Misionero y es una alegría poder compartir un nuevo módulo junto a todos ustedes. En esta oportunidad estamos en el módulo 2, la semana número 5, y el tema que nos convoca es ¿qué es el llamado misionero? ¿Qué es el llamado misionero? Frase muy utilizada en todo lo relacionado a misiones y que tiene como meta identificar las claves del llamado misionero. Identificar las claves del llamado misionero. Este módulo se complementa con el siguiente, en el cual vamos a hablar acerca de cómo responder al llamado. En este módulo vamos a tratar de definir claramente qué es el llamado misionero, a dar ejemplos sobre el llamado misionero, de tal manera que vos puedas identificar las claves del llamado misionero y aplicarlas a tu vida. En este módulo arrancamos por una idea central y una idea general en cuanto al llamado misionero y a su definición, que tiene que ver con el pasaje de la Biblia que se encuentra en Santiago 4:17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Iniciamos este módulo relacionado con el llamado misionero diciendo que un llamamiento en términos sencillos es comprender las verdades de Dios, las cuales se encuentran en su palabra, cuando uno las ve, las lee o las escucha, y responder a eso que Dios nos está diciendo. En este pasaje de Santiago se nos hace claramente responsables por aquello que nosotros entendemos y sabemos que podemos hacer, pero que no realizamos. Por lo tanto, el llamado misionero entra también en este llamado general y en esta idea de responder de una manera activa a aquello que nosotros entendemos que Dios nos está invitando a hacer. Entonces, un llamamiento de Dios a nuestra vida puede iniciarse claramente por entender las verdades de Dios cuando nosotros estamos leyendo su palabra o escuchándola en un mensaje o leyéndolas en un libro y claramente tener la oportunidad de responder a eso que Dios nos está llamando a hacer. Si vamos a pensar en este versículo, podemos decir que Dios hace a las personas responsables de aquello que van comprendiendo a la medida que van leyendo su palabra. Y esto ya encierra una gran responsabilidad para aquellos que van leyendo la palabra de Dios, que tienen un corazón rendido y que van entendiendo que hay ciertas demandas y ciertos mandatos de Dios que a nosotros nos corresponde responder. Aquí tenemos entonces la base de todo aquello que Dios nos está diciendo a nosotros como cristianos, a lo cual nosotros podemos responder. Pero si vamos un poco más a la definición del llamado o el llamamiento, podemos simplemente decir que esto responde a la acción de llamar, ¿sí? Y aquí tenemos varios significados que nos da el diccionario común, como por ejemplo dar voces a uno para que acuda, dar voces a alguien para advertirle. La acción de llamar también puede ser avisar a una persona para que venga, convocar, suplicar, nombrar a alguien, dar a un nombre una cosa, atraer, destinar, estar llamado a desempeñar un papel. Todos estos son significados de la acción de llamar. Es interesante notar que la palabra dedicar es un sinónimo de destinar. Todas estas combinaciones de significados nos pueden llevar a una definición y poder decir que el llamado misionero significa atraer y destinar o dedicar a una persona para ser utilizada en el área de las misiones o en un trabajo específico en el campo misionero. A veces el llamado misionero no es para ir al campo, sino para
trabajar en el área de las misiones, ya sea como movilizadores, como capacitadores, o también podemos estar siendo llamados específicamente a hacer un trabajo en el campo misionero como misioneras o misioneros. Entonces, aquí tenemos una definición clara de lo que es el llamado misionero, una persona atraída, destinada o dedicada, ¿sí?, para ser usada por Dios en el área de las misiones o en un trabajo específico del campo misionero. ¿Cómo nos llama Dios? Bueno, Dios ha utilizado a lo largo de la historia muchísimas formas de llamar a las personas, tanto al ministerio como al campo misionero o a las misiones. Y podemos señalar una larga lista de formas en que Dios llama o puede llamar a una persona. Tal vez la idea central más importante es que Dios no tiene una fórmula exacta para llamar a las personas, sino que Él puede llamar de cualquier manera a una persona a su trabajo. Podemos ver personas que han sido llamadas a través de instrucciones específicas, de que Dios les ha indicado claramente el trabajo que ellas necesitan hacer, a través de sueños o visiones. Tenemos ejemplos tanto en la Biblia como fuera de la Biblia de que Dios ha llamado a las personas por medio de estas formas, a través de las circunstancias, como Dios ha utilizado distintas circunstancias en la vida de las personas para llevarlas a responder a un llamado concreto en sus vidas, por invitación de otras personas a ir al campo misionero. Esta es otra de las formas que Dios ha utilizado de una manera muy importante. Intensos deseos personales, cómo Dios va trabajando con una persona internamente y va haciendo crecer el deseo en esa persona de realizar un determinado trabajo para Dios, por conocer una necesidad y tener la convicción de atenderla. Por ejemplo, el caso de Nehemías, donde Nehemías conoce la necesidad del pueblo de Dios y tiene una convicción clara de que él es el que tiene que ir a hacer el trabajo de atender esa necesidad, y de hecho va con un proyecto y concreta ese proyecto y responde a la necesidad que el pueblo de Dios tenía en ese momento. Esta es una de las maneras también en que Dios llama a algunas personas a hacer trabajos específicos, por el deseo de usar las capacidades especiales que en forma evidente Dios ha dado a una persona. Cuando una persona empieza a ver, por ejemplo, que tiene la capacidad de evangelizar, que tiene la capacidad de introducirse en otra cultura, que tiene la capacidad de ganar gente para Cristo, que tiene la capacidad o los dones para plantar una iglesia, que puede adaptarse a otra cultura de manera fácilmente, evidentemente el ver que Dios nos ha dado capacidades especiales para determinadas tareas puede llevarnos también a la conclusión, o Dios utilizar esto para que nosotros entendamos que Él nos está llamando a una tarea misionera. Por conocer datos estadísticos, relatos de necesidades o de oportunidades misioneras, muchas personas han respondido a una lectura de un libro, a ver una película, incluso algunos al escuchar una canción o participar de un culto de envío, donde ellos han experimentado con claridad que Dios les está mostrando que deben dedicar sus vidas al campo misionero. Una última forma en que Dios nos llama es un encuentro con un misionero. Hay muchas personas que después de pasar tiempo con un misionero y ver su vida y ver la decisión que ellos han tomado y cómo Dios los ha usado, y a veces ver el propósito de la vida de esa persona, han tomado la decisión de entender que Dios los está llamando al campo misionero. Hay evidentemente muchas más. Hemos tratado aquí de ejemplificar algunas como para que vos puedas tener una idea de que Dios no tiene un patrón para llamar a las personas al campo misionero, sino que Él puede utilizar muchas variantes para convencer a una persona, para traer convicción sobre ella de que la está llamando al campo misionero. Lo importante de pensar en la forma en que Dios nos llama no es el cómo uno recibe el llamado, sino lo que uno hace con el llamado. Jesús dice: no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Por lo tanto, Dios puede usar distintas maneras, pero la idea principal es pensar qué es lo que yo voy a hacer con ese llamado
y cómo lo voy a implementar rápidamente. Hoy tuve la oportunidad de charlar con una candidata a misionera que quiere venir el año próximo al centro misionero a capacitarse por 2 años y salir al campo. Y fue muy bueno ver cómo ella tiene claridad acerca de que Dios la ha llamado, de que ha recibido confirmación de otras personas y de su iglesia de que ella tiene un llamado misionero, pero también lo que ella ha hecho con ese llamado. Inmediatamente que se ha dado cuenta de que Dios la ha llamado para el campo misionero, ella se puso a buscar en qué lugar se podía capacitar para rápidamente poder llegar bien formada en forma integral al campo misionero. Esta es una respuesta correcta. Esta es la forma en que uno tiene que actuar frente al llamado. Rápidamente, activamente, en forma diligente, empezar a tomar decisiones acerca de lo que uno hace con el llamado que ha recibido de Dios. Tipos de llamado. Hay algunos tipos de llamado que podemos identificar claramente en la palabra de Dios. Uno de ellos es el llamado general o universal. El apóstol Pablo dice a los Efesios: Dios nos escogió para que fuésemos santos para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria, ¿sí? Y esto nos indica de que hay un llamado de parte de Dios a todos nosotros a desarrollar diferentes áreas de nuestra vida, ¿sí? Y esto es para todos los cristianos o para todos aquellos que han decidido tener una relación con Dios. Algunos llamados que podemos identificar, por ejemplo, en Romanos 1:7 es el llamados a ser santos, el llamados a vivir en paz, el llamado a la santidad, el llamado a la libertad cristiana, el llamado al sufrimiento con paciencia, el llamado a ser discípulos a todas las naciones, el llamado a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Estos son distintos llamados que Dios hace a todos aquellos que creen en Cristo y que están de alguna manera abiertos a conocer y hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquí podemos hablar claramente de que hay un llamado a todos los cristianos a desarrollar determinados trabajos, actitudes y acciones dentro de lo que es vivir en el reino de Dios. No queda ninguna duda que toda persona reconciliada con Dios por medio de Jesús, Dios la ha llamado. Ninguno de los que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador queda excluido de todos estos llamados generales que Dios hace a todos los cristianos. Pero también podemos identificar llamados particulares o personales. Estos ya no son a todos los cristianos, sino que son a cristianos específicos. Por ejemplo, el llamado a Bezaleel, el llamado a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, el llamado a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, el llamado a Pablo como apóstol, el llamado específico que recibió el apóstol Pablo para anunciar el Evangelio en los gentiles. Todos estos son llamados particulares y personales, ¿sí?, en los cuales Dios llama a personas individuales a realizar determinadas tareas o funciones en el reino, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que cuando Dios nos llama sabiendo cómo nosotros somos. Él sabe que podemos tener falta de habla, falta de edad, falta de carácter, etcétera, ¿sí? Pero Dios no nos está llamando por lo que nosotros somos, ¿sí? Dios nos llama por lo que Él va a hacer a través de cada uno de nosotros. Dios nos llama mirando lo que Él puede hacer en futuro con cada una de nuestras vidas. Por eso Dios te llama para ser una herramienta en sus manos, un instrumento que Él pueda utilizar. Lo que Él espera es que vos atiendas ese llamado y que le obedezcas a lo que Él te va a mandar a hacer en los próximos días. Esa es la manera de responder rápidamente a un llamado particular o personal. La Biblia enseña que el apóstol Pablo, cuando fue llamado del Señor para acercarse a Cristo y fue tirado del caballo, enseguida Pablo estaba tratando de obedecer a Cristo. Evidentemente esta actitud de Pablo lo llevó en el futuro a ser llamado para la obra misionera. ¿Por qué? Porque había una diligencia por él
en obedecer rápidamente a ese Jesús que lo estaba llamando. Y esta es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener cuando recibimos un llamado particular o personal de parte de Dios, en la forma que sea, no importa en qué estado nosotros estemos en este momento, porque Dios nos está llamando para hacer algo de nosotros en el futuro. Él va a tomar esa herramienta, va a limpiar esa herramienta, va a pulir esa herramienta y la va a preparar para que sea útil en el lugar que así Él lo ha dispuesto. Hay 4 factores que hablan de la importancia y la necesidad del llamado misionero. El primer factor es la identificación. El llamado misionero identifica al misionero entre los demás miembros de la congregación con una tarea específica. El misionero o candidato a misionero ha sido llamado a una tarea concreta. El trabajo del misionero o del candidato a misionero generalmente va a ser fuera de la iglesia local. Por lo tanto, es importante identificar a través del llamado a esta persona y entender que él tiene una tarea específica fuera de la congregación. En segundo lugar, el llamado misionero acredita y señala a esta persona para ser escogida por Dios para esta tarea y también capacitada por Dios para esta obra. Hay credenciales que van a ir dando seguridad tanto a la persona llamada como a la iglesia a la cual pertenece el candidato, de que esta persona realmente ha sido elegida por Dios para esa tarea y capacitada por Dios para hacer bien esa obra que él tiene que hacer. También el llamado misionero justifica a la iglesia local en apartar a una persona productiva para destinarlo al ministerio misionero. El candidato a misionero debe ser destinado a ese ministerio porque es el lugar que Dios ha elegido para él. Por eso Él lo ha llamado para que sea misionero. Es importante que la iglesia pueda justificar a esta persona en separarla, en apartarla, en reconocerla, en ayudarla, en apoyarla, para que él pueda realizar su ministerio de la misma manera que la iglesia justifica, aprueba, apoya a otros ministerios dentro de una congregación. Y por último, el llamado misionero compromete a la persona llamada a demostrar el compromiso necesario y duradero exigido por la obra misionera. Aquí entramos en un tema muy importante, que es que el candidato a misionero debe demostrar claramente a los demás que él tiene el compromiso necesario para ser un misionero. Muchas veces un candidato a misionero quiere ser apoyado por su iglesia para las misiones cuando ni siquiera todavía en su iglesia ha ganado una persona para Cristo, ha hecho un discípulo, ha formado una célula y evidentemente esto no genera el compromiso necesario ni acredita a esta persona para ser tenido en cuenta para el ministerio misionero. Es necesario que el candidato se comprometa a demostrar primero en su iglesia local que él tiene un compromiso serio con las personas perdidas y que es una persona comprometida a largo plazo con el trabajo de la obra misionera. Esto es lo que le va a ayudar a que sus pastores y sus líderes lo reconozcan en el llamado misionero que él tiene para su vida. Hay algunos elementos que integran y contribuyen a concretar el llamado de Dios. Y estos elementos son la palabra de Dios, la comunión con Dios, la carga por las personas perdidas espiritualmente, la dirección del Espíritu Santo y la entrega voluntaria incondicional. No voy a ampliar cada uno de estos puntos porque hay un artículo del pastor Andrés Robert dentro de este módulo que vos podés leer y que te va a ampliar claramente cada uno de estos 5 elementos que integran y contribuyen a concretar el llamado de Dios. Cada uno de estos elementos ayuda a que ese llamado de Dios realmente se fortalezca en nuestra vida y se pueda llegar a concretar. Así que te animo que después de mirar este video vayas a ese artículo del pastor Andrés Robert, un ministro con más de 50 años de experiencia en el área misionera, donde él habla de cómo estos 5 elementos integran y contribuyen a concretar un llamado de Dios para tu vida. ¿Qué importancia tiene el llamado misionero en la vida del candidato y de la iglesia? Bueno, el llamado misionero es vital para la vida de la iglesia y vital para la persona llamada.
En primer lugar, vital para la vida de la Iglesia, porque solo a través de un candidato a misionero la Iglesia va a poder realizar la obra misionera que Dios tiene preparada para esa congregación. Si las personas que Dios ha llamado a la obra misionera dentro de esa iglesia no son reconocidas, no son apoyadas, no se invierte en ellas y no se las ayuda a capacitarse y a apoyarlas para ir al campo, evidentemente el plan de Dios para hacer obra misionera por medio de esa congregación va a quedar truncado. Y también el llamado misionero es vital para la persona, porque si la persona no tiene un llamado misionero, va a ser muy difícil poder alcanzar el reconocimiento dentro de su iglesia para ser apoyado, tanto para su capacitación como el día de mañana para su envío al campo misionero. Por lo tanto, nos hacemos esta pregunta: ¿es necesario que todo misionero tenga este tipo de llamado antes de ser enviado al campo misionero? La respuesta es sí, es imprescindible que el candidato evidencie tener un tipo de llamado concreto, jugado, comprometido, a largo plazo hacia el campo misionero. Este llamado lo identifica, como hemos enseñado, lo acredita, lo justifica y lo compromete. Quienes salen como misioneros y quienes envían a los candidatos a misioneros deben tener evidencia clara de este llamado. Tanto la iglesia como el candidato deben estar en una idea cohesionada acerca de que hay una evidencia clara de un llamado misionero para esta persona. Conclusiones que podemos sacar acerca del llamado misionero. En primer lugar, podemos decir que el llamado misionero procede de Dios, de su sabiduría, de sus planes formados antes del nacimiento de la persona llamada. Este llamado viene por la gracia de Dios a la vida de esta persona y le da el privilegio de ocupar una función clave en el reino de Dios, como es ser punta de lanza, ¿sí?, y penetrar en territorio enemigo y plantar nuevas iglesias en esos lugares. El llamado de Dios es personal y específico para cada persona. El llamado de Dios está acompañado de una capacitación primero divina para la tarea. Dios capacita a la persona y también la persona evidentemente tendrá que entrar en un proceso de capacitación constante para estar preparado para esta tarea. El llamado misionero significa apartar a la persona para un ministerio que será especialmente para esa persona y en el campo misionero. El llamado misionero debe ser reconocido por la iglesia local, la cual debe responder por apartar al individuo llamado, debe apoyarlo, debe invertir en él, debe capacitarlo y debe solventarlo para que él pueda ir al campo misionero en cuanto esté formado integralmente para hacer un trabajo efectivo. El llamado misionero significa en muchas ocasiones dejar a la familia de uno. El llamado misionero viene a veces acompañado de una descripción de la tarea a la cual se llama esta persona. Esto no siempre es así, pero en muchos casos la persona recibe una descripción clara de la tarea que tiene que realizar. Y por último, el llamado misionero generalmente es permanente y dura para toda la vida. Muy pocos misioneros han dejado de ser misioneros y han vuelto a sus ocupaciones anteriores, a menos que por diferentes motivos hayan dejado la fe. La mayoría de los misioneros que han tomado el llamado misionero, de alguna manera, han llevado ese llamado hasta las últimas consecuencias en su vida y lo han mantenido en forma permanente. Concluimos este módulo del llamado misionero dejando esta frase de la misión al interior del Sudán. El llamado es la revelación de Dios a usted de que es su voluntad que todos los seres humanos escuchen el Evangelio. De modo que debería dejar de afligirse por el llamado y disponerse a responder a la revelación que ha recibido de Dios. Para decirlo de una manera más sencilla, el llamado es la revelación de Dios a tu vida, de que es la voluntad de Dios de que todos los seres humanos escuchen el Evangelio, aun los que están en lo último de la tierra, de modo que deberías dejar de afligirte por el llamado
y empezar a prepararte a responder y a cómo vas a concretar el llamado de Dios a la obra misionera en tu vida. Este es el desafío que este módulo te presenta en esta ocasión. Espero que hayas podido aclarar ideas sobre el llamado misionero, de que puedas estar confirmando ese llamado en tu vida si es que realmente Dios ya lo ha hecho, y que puedas empezar a dar los primeros pasos y a definir qué es lo que vas a hacer con tu llamado misionero. Para ayudarte en este sentido, en el módulo próximo vamos a responder la pregunta ¿cómo responder al llamado misionero? Te espero en el próximo módulo del entrenamiento de candidatos a misioneros creado por el Centro de Formación Misionera. Soy Tito Robert y te espero en el próximo módulo.